La noticia que ha dado la vuelta al mundo, la situación que están viviendo en Ecuador en este segundo día del declarado conflicto armado interno por la violencia de grupos armados, que este miércoles el gobierno del presidente Noboa calificó como terroristas, luego de subrayar que por su actuación no se les puede llamar bandas del crimen organizado, y pues la situación sin duda luce complicada para los ecuatorianos que están viviendo este estado de excepción. Así que vamos a hacer contacto con Josué Mendoza, corresponsal de 1TV en Ecuador, quien tiene el pulso de lo que está sucediendo en estos momentos en ese país sudamericano. Adelante, Josué Mendoza, con la información. Buenas tardes, te saludamos Pablo Valdés, Pablo Reina y Gabriela Calzada. ¿Qué tal, Gabriela? Amigos, muy buenas tardes. Cuando son las 3 de la tarde, 2 minutos en Ecuador, y es que en efecto ha surgido una serie de antecedentes, de problemáticas. Hoy en nuestra ciudad, la capital de los ecuatorianos, ha amanecido completamente desolada. A mis espaldas está la ciudad mitad del mundo, un centro turístico de gran importancia y relevancia en la capital, que normalmente a estas horas es la afluencia llena de personas, tanto locales, turistas internacionales, quienes se dan cita. El tráfico vehicular también. Sin embargo, hoy el panorama es completamente desolador. A mis espaldas se encuentra también un fuerte contingente policial que hace pocos minutos nos acompañaba, hace los operativos respectivos alrededor de esta localidad. También es importante mencionar que en su tercer día de conflicto, Ecuador ha sido eco importante también de violencia esta mañana. En el sector de Calderón, al norte de Quito, un fuerte estallido de artefacto de fabricación artesanal dinamita colocado en un puente peatonal casi causa los estragos en esta localidad. Sin embargo, las autoridades competentes y policías especializados del lugar para tratar de socorrer la gran emergencia que está atravesando. Continúan los ataques terroristas en Ecuador y en diferentes provincias de nuestro país. Pero para ampliarles más detalles, nosotros les hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Ante la situación de violencia que atraviesa el país, Ecuador despertó este 10 de enero con las calles vacías y militarizadas. Es un miércoles normal. Las clases fueron suspendidas de diversas instituciones públicas, suspendieron el trabajo presencial y atienden de manera virtual. El transporte público funciona en 30%, incluido la recién inaugurada obra del metro de Quito. El tiempo que los pobladores comenzaron a hacer compras por pánico en los centros comerciales. De igual manera, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social recalcó que los servicios de emergencia y hospitalización están garantizados al tiempo que activaron los protocolos de seguridad en la red de salud. Eso incluye los centros de salud y hospitales. El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, aseguró que el país está en relativa calma. De los reportes informales que tengo hasta ahora, el país está en relativa calma, unido. Exactamente, eso es lo más relevante, como bien tú dices. El Ecuador está viviendo por primera vez en 35 años un momento de unidad. Hasta el momento hay 70 personas detenidas, entre ellos 13 que ingresaron a TC Televisión. Asimismo, hay 2 policías asesinados a tiros en medio de la ola de violencia desatada en Ecuador. La señal de TC Televisión regresó al aire la noche del 9 de enero, aunque se trató de una emisión especial, debido a que el canal está bajo investigación de la Fiscalía por 48 horas. Tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, la judicatura suspendió al juez Diego Poma, quien habría dispuesto que el líder de la organización delictiva Los Choneros fuera trasladado desde La Roca a la cárcel regional de Guayaquil, una cárcel de mediana seguridad. Desde Quito, Ecuador, con 1, Josué Mendoza. Y es que precisamente ese es el panorama en resumida nota, lo que ha sucedido desde la noche de ayer en Ecuador. Precisamente en noticia actualizada desde las 8:30 hora ecuatoriana, se reunió el presidente de la República, Daniel Noboa, con los ministros de gobierno, también los embajadores acreditados en Ecuador, como Perú, Bolivia, Uruguay, Francia y el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick. La misma reunión que tuvo como objetivo llegar a actos limitantes para frenar el crimen organizado transnacional. A su salida,
por el presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió con importantes declaraciones. Escuchemos. Hemos tomado medidas que debieron haberse tomado hace mucho tiempo y que, pues, gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas, el cual se financian, algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, así mismo como armas. Y es momento de combatirlos de frente. Precisamente fueron las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, porque atendió a una importante entrevista radial, pero a esta hora continúan reunidos a puerta cerrada el secretario de Comunicación, los ministros del gobierno de Ecuador, embajadores y diplomáticos. Se plantea que para las 5:30 de la tarde, hora de Ecuador, en las fuerzas de comando conjunto de la Policía Nacional, se brinden las primeras declaraciones y qué medidas emprende el gobierno nacional para hacerle frente al crimen organizado transnacional. Ecuador percibe por 3 días consecutivos una ola de violencia y criminalidad. Cuando son las 3 de la tarde, con 7 minutos, nosotros continuamos ampliando más información. No sé si tenemos preguntas en estudio, y si no, pues estaremos ampliando para las 7, para la hora de la noche, con más información detallada. Ustedes continúan con el desarrollo de más noticias en estudio. Buenas tardes. Preguntarte, Josué, ¿qué pasó con los colegas que ayer fueron amagados en vivo? Finalmente retomaron ya, digamos, la calma. Sabemos que hubo detenidos. Y en estos detenidos, esa sería mi segunda pregunta, si ya se confirmó la nacionalidad mexicana de algunos de los participantes y los vínculos con los cárteles mexicanos. Sí, precisamente los compañeros de TC Televisión Guayaquil retomaron la calma luego de 45 minutos de que la Policía Nacional logró ingresar a las instalaciones del canal de televisión y retomar el control del mismo. Su señal se reactivó a las 7 de la noche en una edición especial y actualmente continúan bajo investigación de la Fiscalía General del Estado. Los 13 detenidos estarían involucrados a una banda delictiva que opera en la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional, aliados también al cártel de Sinaloa, como lo es la representación mexicana como tal. Hasta el momento, las autoridades han dispuesto, precisamente hoy en la tarde se llevaría la audiencia a cabo, mientras ellos se mantienen en prisión preventiva hasta que un juez otorgue la sentencia directa para ellos que puedan pagar por estos actos, mientras el gobierno nacional trata de buscar estrategias para mejorar la situación y condición de Ecuador. A esta hora retornamos a estudios con más información. Estaremos ampliando los detalles en nuestra emisión estelar. Buenas. Josué, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, Pablo Valdés. Y bueno, también preguntarte por último, TC Televisión, ¿qué tan popular es en Ecuador? ¿Se transmite en todo el país? ¿Es un canal que se transmite nada más por Guayaquil? Digamos, muchas personas pudieron presenciar estos terribles hechos que se volvieron, digamos, virales a nivel mundial. Precisamente, TC Televisión queda en Guayaquil, es una de las zonas más conflictivas de Ecuador, la cual ha estado inmersa por el crimen organizado. La señal continuó dándose a conocer por más de 40 minutos cómo los antisociales ingresaron fuertemente armados con armas de fuego, armas artesanales, amedrentando de manera continua a todos y cada uno de los trabajadores. Todo quedó evidenciado, por ende la justicia ecuatoriana no podría catalogarlos como presuntos antisociales o presuntos asaltantes cuando está todo registrado como tal. Pero nosotros estaremos enviándoles en la noche un detalle completo de todo lo que ha sido esta jornada y qué resultados da esta audiencia con el detenido. Muy bien, muchas gracias, Josué Mendoza. Gracias por tu reporte. Seguiremos atentos. Buenas tardes.
En otras cosas, y hablando del tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa desde la 12ª región naval en Acapulco, Guerrero, expresó su solidaridad con el gobierno de Ecuador por los actos violentos y dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene ningún reporte de que algún mexicano haya sido afectado. Es un pueblo excepcional. Reprobamos estas actitudes vandálicas, la violencia, el querer imponerse con el uso de la fuerza. No estamos nosotros de acuerdo con eso. Apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador. No tenemos información sobre mexicanos que estén afectados por estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el gobierno de México está atento a los hechos de violencia registrados en los últimos días en Ecuador. Esto lo afirmó la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. La canciller dijo que están listos para ofrecer a la comunidad mexicana asistencia a través de la embajada en Quito, la capital ecuatoriana. La embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, pidió a los connacionales mantener la calma y evitar traslados que no sean esenciales, así como mantenerse informados de las indicaciones de las autoridades ecuatorianas y estar al tanto de las redes sociales de la Embajada de México en Ecuador. En caso de alguna emergencia, los mexicanos en Ecuador podrán ponerse en contacto con la embajada en el número telefónico que aparece en su pantalla, que es el +593 994 940 153. Y bueno, pues agradecemos al maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cota, investigador en temas internacionales, por tomarnos la llamada para que nos hable, que nos explique pues la situación que desencadenó la violencia que se está viviendo en Ecuador. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Yo creo que lo que desencadena este tipo de violencia es que la frontera entre el Estado y la mafia se va disipando paulatinamente, o se ha ido disipando en Ecuador. Es algo que ya pasó en México hace ya algunos años, y que lo que estamos viendo allá precisamente es la ramificación de pleitos entre cárteles de narcotráfico. Pero lo que preocupa mucho es precisamente, aquí no vale la pena ni siquiera decir si es izquierda o derecha. Pongo el ejemplo del expresidente Guillermo Lasso, cuyo cuñado Danilo Carrera estuvo vinculado con la mafia albanesa. Uno de los más cercanos de él, Rubén Chemes, fue asesinado a 800 metros de distancia de la casa del presidente Guillermo Lasso, la casa de playa, allá en Punta Alema. Y esto habla precisamente de que las mafias, los narcotraficantes han ido cooptando paulatinamente al Estado, le han quitado terreno. El terreno estatal, el terreno del Estado ha ido cediéndolo paulatinamente los mismos jueces, policías, políticos, y en ese sentido lo que hemos visto en los últimos 2 años es un crecimiento de asesinatos de 2.100, por ejemplo, en el año 2001, a 7.600 asesinatos el año pasado allá en Ecuador. Entonces, ese sería el gran origen de este gran problema que es el narcotráfico. Se habla de un conflicto internacional, de cárteles internacionales en Ecuador. ¿Qué tan metidos están los mexicanos en esto, maestro? Sí, Pablo. Mira, hay de alguna manera demostración. Yo comentaba, no sé si se escuchó, que hay un periodista que fue asesinado hace un par de meses allá en Ecuador, Villavicencio de apellido, Fernando Villavicencio. Él documentó, hizo investigación sobre la presencia de narcotraficantes mexicanos del Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, digamos que están conectados con algunas de las bandas principales allá en Ecuador, y sí está demostrado. Es decir, hay alrededor se estima que son 25,000 sicarios repartidos entre estos dos grandes cárteles, y hay algunos evidentemente que son mexicanos, según reportaba el periodista fallecido y político Fernando Villavicencio. Entonces,
Hay que recordar que Guayaquil es un punto estratégico para transportar cocaína, lo mismo a Brasil que al norte del mundo, al norte de Europa. Por Guayaquil pasan alrededor de 300,000 contenedores anuales comerciales en términos generales, claro, según el New York Times, y muchos de ellos no son revisados. Entonces sí hay de alguna forma esa posibilidad de que participen los cárteles mexicanos, porque solamente se puede, simplemente viendo el modus operandi, sí, el impacto de las fotografías que los van colgando en los puentes peatonales o los van desintegrando, es lo que vimos en México ya desde hace 2 sexenios, ¿no? Exactamente. Estamos viendo realmente lo mismo que padecemos aquí. Maestro Sí. Fausto Pretelín, le agradecemos muchísimo su reporte y por supuesto que estaremos en contacto con usted. Claro, Pablo, hasta pronto. Buenas tardes. ¿Le podemos hacer una pregunta más? Sí, claro. Maestro Fausto, lo saluda Pablo Valdés. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? También comentar este punto, porque lleva ya décadas, digamos, Ecuador en este tema como de, pues, digamos, este camino a la ingobernabilidad que se está viviendo ya, y ayer, pues, digamos que fue como el punto neurálgico. ¿Y cree que esto venga, digamos, por lo poco que han durado muchos mandatarios ecuatorianos en el poder, que no han podido llegar, digamos, a consolidar sus gobiernos, presidentes efímeros que incluso han durado 1 año, 6 meses, 2 años? ¿Cree que esto tenga que ver, maestro? Sí, mira, lo que comentaba hace unos momentos de Guillermo Lasso, cuyo cuñado Danilo Carrera estuvo vinculado con la mafia albanesa, habla de la enorme descomposición política que tiene Ecuador. Con Rafael Correa se hablaba de que fue un gran presidente, pero en realidad los últimos años de Correa también hubo acercamientos y pactos entre las mafias y los cárteles del narcotráfico con el Estado. Tan es así que las cárceles son centros de operaciones donde están precisamente las cabezas de los narcotraficantes, y ahí el Estado no ha podido hacer absolutamente nada. Habla precisamente de la connivencia, no solamente del poder ejecutivo, sino del judicial y del legislativo. Entonces, es una descomposición que va carcomiendo, y evidentemente la respuesta es sí, ha generado esta inestabilidad política. En el caso de Guillermo Lasso, precisamente, aunque no se supo a fondo en México, sí, el gran caso, le llamaban el gran padrino, en donde él cae precisamente por la crisis que le abre su cuñado. Él oprime el botón nuclear, como se le llama, para desintegrar a la Asamblea, al Congreso, y también para poner fin a su propio gobierno. Él sale por problemas de corrupción. Y solo 2 años estuvo en el poder. Así es que, bueno, correcto, pues Noboa ahorita vaya el trabajo que tiene en Ecuador, un país muy complicado en estos momentos. Sí, le declara la guerra, y es lo que vimos ayer precisamente es parte de la respuesta de los narcos, ¿no? Es decir, violencia y transmitida en tiempo real. Pues le agradecemos, vamos a seguir muy atentos a la situación que se vaya generando, quizá volvamos a hacer contacto nuevamente para hacer algunas consultas y sobre todo pues un análisis de la situación y cómo va desarrollándose. Muchísimas gracias nuevamente, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias.